Y por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí con ustedes desde Shepherd, Texas, transmitiendo el estudio de la lección de la escuela sabática. Es lunes 29 de agosto y el saludo va para todos los que en diferentes países del mundo se sintonizan o se conectan con nosotros para seguir esta transmisión. Agradecemos al Señor que muchos de ustedes siguen estas transmisiones y, como decía nuestro hermano Ángelo, han estado dándole like al video que reciben y es algo que siempre les apreciamos. Personalmente yo no le daba mucha importancia a eso, pero el hermano Ángelo fue el que vino a inquietar aquí que no, hay que darle like. Así que yo también lo primero que hago es darle like y luego lo comparto. Y creo que todos debemos hacerlo mismo. Como dijo un hermano allá en Georgia, que me lo encontré en Jacksonville, nosotros en la casa le damos 5 veces like, porque le damos en el teléfono mío, en el teléfono de mi esposa, en el iPad de no sé quién, en la computadora, bueno, 5 aparatos ahí, en todos le estamos dando like. ¡Qué interesante! Y así creo que deberíamos de ser todos. Hermanos y hermanas, gusto de saludarles. Hoy nos acompaña un joven que va también a participar, ¿verdad?, en este estudio, como es nuestro obrero médico misionero de aquí de Shepherd, el joven Gabriel Sánchez. Él es el subdirector de este centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Se fue a preparar allá con el doctor Paquito Rodríguez allá en Chiapas, y ya después de haberse terminado los estudios, pues vino acá para estar sirviendo al Señor, y como subdirector del centro de estilo de vida, pues está haciendo un buen trabajo. Y como estamos aquí en Shepherd, al terminar todos los tratamientos del día, le hemos pedido que nos acompañe para también participar del estudio. Así que, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. La verdad es una bendición para mí poder estar acá, compartir la lección junto con todos ustedes. Es una bendición que el Señor nos da y una oportunidad. Así que aquí estamos. Es la primera vez que estoy compartiendo la lección, pero no hay duda pues que ese es el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Y para los demás que también en algún momento quizás el Señor ponga en la mente del pastor invitar y poder aquí compartir la lección. Así que acá estamos para servirle al Señor y para compartir su palabra. Amén. Y como siempre, el varón Carmelo Ramírez, bienvenido. Y aquí es un placer nuevamente, hermanos. Realmente ya deseaba, ¿verdad?, ya estar por aquí, porque cuando estas lecciones se ponen así, ay, hermanos, pues yo, como siempre he dicho, casi con mis 40 años en el Evangelio, y miren, estas lecciones me están sacudiendo, porque pues realmente el carácter, hermanos, el carácter es el que echa a perder todo, ¿verdad? No importa los años que tú tengas en la iglesia, si vas a estar con un carácter así. Y hay una corrección más de lo que dije ayer, el día de ayer. Dije Hebreos 14:12, pero es Hebreos 12:14, donde dice que sigamos la paz y la santidad, pues sin la cual ninguno va a ver al Señor. Así es que, hermanos, pues como dijo el hermano Ángelo, ¿verdad?, denle like y compártanla, porque hay mucha gente, y no digo todos, ¿verdad?, que necesitamos que este carácter el Señor no lo cambie. Así también, igualmente, el himno 270 que dice, ¿verdad?, anhelo ser limpio y completo, Jesús. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga y todos saludes a la distancia. Así es, mis hermanos. Como siempre, dándole las gracias a todos los que hacen posible esta transmisión por radio y televisión. Para el televidente que tenemos en señal abierta en el estado de Texas, en las grandes ciudades de este estado, tenemos canales de televisión rentados las 24 horas del día, proclamando el mensaje de los Tres Ángeles, y también una radio que lo hace de igual manera en señal abierta en el área de Dallas, aquí en el estado de Texas. Todos los que envían diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio deben saber que se ocupan para transmitir el mensaje de los Tres Ángeles por esos medios de comunicación las 24 horas del día en los diferentes hogares de las personas. Gloria a Dios. Y al mismo tiempo aquí en Shepherd, igual con ese diezmo, ofrenda y donación, estamos haciendo que trabaje el ministerio de la obra médica misionera con la atención gratuita a los enfermos. Cuánto lamento que pues tengamos que decirle a algunas personas
que ya no hay cupo, porque las personas van anotándose y ya prácticamente está llenándose casi todo el año. Y yo le digo a mi esposa, ¿cuánta necesidad hay? Le digo, y se ve que se necesitan voluntarios para que vengan a hacer las manos de Jesús sobre estas personas y también de un edificio que pueda albergarles. Pero hermanos, vamos haciendo la obra con lo que tenemos y con lo que podemos hacer, pero le agradecemos que usted no ha dejado este ministerio y lo sigue apoyando con esos diezmos, ofrendas y donaciones. Ahí tiene usted en la pantalla las maneras de cómo enviar acá esos diezmos, ofrendas y donaciones para que esta obra no se detenga. Ahí está, mire, al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Usted puede enviar cheque o money order por medio de la aplicación Cele al 214-881-4029. Lo registra usted ese número con el nombre de este servidor, si gusta, y está asociado el teléfono con la cuenta del ministerio. O llame al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo enviarlo a través de Western Union o RIA desde el extranjero, o cómo hacerlo también por paypal.com. Maneras distintas hay de cómo hacer incluso transferencias de banco a banco. Solo es que usted quiera unirse a nosotros y apoyarnos. Recuerde, ore por nosotros para que pronto extendamos este ministerio a México y a Colombia, que son los dos lugares donde nos están donando 30 hectáreas de terreno en uno y 40 hectáreas de terreno en el otro, para que también allá sigamos haciendo esta obra gratis para los enfermos a través de la obra médica misionera con los 8 doctores que el Espíritu de Profecía dice que son los que tenemos a nuestra disposición. Esos 8 médicos de Dios, que no son otros que los 8 remedios naturales, y es con los cuales nosotros atendemos a las personas que están en alguna condición de enfermedad en este lugar, y es lo que vamos a hacer en México y lo que vamos a hacer en Colombia y en cualquier otro lugar donde Dios diga, miren, ahí hay un terreno que se los dan, agárrenlo y hagan esa obra. Andamos buscando que los terrenos tengan lo suficiente para también hacer la agricultura, así que de preferencia que anden allí alrededor de los 30 acres por lo menos, para que haya suficiente espacio, de que los que van a llegar allí en calidad de ayudantes se les puedan vivir ahí también, y son los que van a trabajar. O sea, es un centro de avanzada. Así que si hubiera alguien en otro país que dice, mire, yo tengo tantas hectáreas de terreno que ande alrededor de los 30 acres, o sea, o más, hágalo saber si Dios se lo pone en su corazón, como se lo puso a este hermano de México y a este otro de Colombia, para que hagamos la obra médica misionera gratuita con un centro de estilo de vida, de atención a la persona enferma. Mire usted, estamos en plena construcción, ahí está cómo el edificio está avanzando, estamos trabajando por dentro ya para que vaya acomodándose y pronto hospedar allí a las personas que llegan, y luego haremos el otro edificio donde vamos a hospedar a los voluntarios que vienen aquí por 15 días a hacer las manos de Jesús. Esto mismo que usted ve acá, esperamos con la ayuda de Dios hacerlo, como dije, en México y Colombia. Ore por nosotros para que pronto tengamos el papeleo hecho y así tener ya a nombre del ministerio esas propiedades y correr esto, hermanos, en esos países de la misma manera como lo estamos haciendo acá. Yo le hago el llamado a usted, que no nos ha apoyado todavía y que puede hacerlo, a que lo haga, que no espere más y se haga presente para que esta obra se siga haciendo, que es una obra de caridad, es una obra de compasión, es una obra de amor, porque se trata de salvar almas y de restaurar también físicamente. Vamos a orar, ¿qué les parece para el estudio de hoy? Voy a pedir a Gabriel que haga la oración, por favor. Amén. Sí, vamos a orar. Oremos. Amante Padre que te encuentras en las alturas de los cielos, amén. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de poder escudriñar tu palabra. Amén. En estos momentos que vamos a estudiar esta lección, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, para que sea el que nos guíe, y que tú, Señor, con tu ayuda y poniéndonos de nuestra parte, podamos hacer esos cambios que son necesarios en nuestra vida. Señor. Y podamos tener ese amor verdadero, ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Amén. Así que, Padre, gracias por todas tus bendiciones recibidas. Bendice a cada uno de los hermanos que nos están viendo, que estas lecciones, al igual que para nosotros, no hay duda que serán de gran bendición para ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Este día vamos a mirar cómo la prudencia benévola es parte de esos motivos puros
que nos deben caracterizar como mayordomos. Y vamos de entrada a mirar esto. Gabriel, por favor, si nos ayudas con la respuesta bíblica a la pregunta que dice: ¿cómo somos exhortados a desarrollar una conducta semejante a la de Cristo, especialmente hacia aquellos que pueden provocarnos injustamente? Así es, los invito a que abramos nuestras Biblias y busquemos en el libro de Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer ahí los versículos 19 al 21. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora vamos al libro de Proverbios, capítulo 15. Y versículo 1. La suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Siempre en el libro de Proverbios, pero ahora el capítulo 19, un poco más adelante, y el versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. Si nosotros, hermanos, notamos al leer estos versículos, encontramos que cada vez el Señor nos habla ahí de la palabra airar. Muchas veces nosotros nos dicen algo y lo primero que hacemos es airarnos. O viene una persona que nos empieza a decir muchas cosas injustamente y nos enojamos. Pero ¿de qué manera el Señor actuaba, nuestro Padre Celestial Jesús, cuando estuvo en esta tierra? ¿De qué manera Él actuaba cuando lo maltrataban, cuando lo acusaban, cuando le decían un sinfín de cosas? Él actuaba de una manera en la cual Él no se airaba. Él dejaba pasar las palabras ásperas que le decían y en ningún momento Él llegaba a un punto de airarse. Cuando estaba estudiando esta lección de este día lunes, me llamó mucho la atención lo que es esa palabra benévola, prudencia benévola. Y me puse a investigar, y esa palabra junta, prudencia benévola, da a entender que una persona llega a ser buena, llega a ser tolerante y sobre todo bondadosa. Y de repente vino a mi mente una experiencia que tuve en El Salvador. Este joven no era de la iglesia, sino que era un vecino ahí donde yo vivía. Y ese joven, cada vez que él me miraba, siempre trataba de decirme cosas las cuales me hicieran airar a mí. A tal punto pues que cada día que lo miraba él me decía cosas. Pero yo en ningún momento le puse atención a lo que él me decía. Solamente yo pasaba de largo. Pero llegó un punto en que él totalmente se llegó a aburrir y que él ya no me dijo nada. Entonces, de esa misma manera como el Señor actuaba y de esta experiencia que yo tuve, el Señor quiere que cada uno de nosotros actuemos y que cuando vengan a provocarnos injustamente, seamos pacientes y no actuemos airadamente. Porque si yo vengo y actúo airadamente, la otra persona con lo que yo le diga va a seguir actuando airadamente. Y puede haber un pleito, el cual pues llega a un punto que quizás se va a hacer más largo y vamos a llegar a odiarnos entre esa persona y la otra. Pero el Señor, como leíamos en el último versículo de Proverbios 19:11, nos decía que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así que debemos de pedirle al Señor que cada vez que nos vengan a ofender injustamente,
pidámosle al Señor que nos ayude a dejar pasar por alto esas palabras y que el Señor sea el que nos vaya ayudando a cambiar. Qué interesante explicación la que nos ha dado Gabriel sobre esto, que es una emoción, pero negativa, la que se manifiesta en cada uno de nosotros cuando somos provocados. No debemos, hermanos, dejar que nos domine la ira. Deberíamos cada día orar por nuestro carácter para que nos manejemos con mucha prudencia ante aquello que lo provoca de una manera pues negativa. Siempre vamos a ser provocados. Es posible que usted tenga en su trabajo algún compañero, alguna compañera que no le está tratando bien. Es posible que su vecino incluso no lo quiera. Nosotros aquí en Shepherd tenemos unos vecinos y de repente hemos mirado algunas actitudes pues no muy agradables, tal vez porque pues ellos son americanos, nosotros somos hispanos, y este era un lugar relativamente, podríamos decir, donde ellos no miraban personas que llegaban mucho, y aquí pues aquí vienen personas, ¿verdad?, que atendemos, pero tratamos cuando salimos allí a caminar y pasamos enfrente, pues levantamos la mano, los saludamos, y yo estoy viendo qué otra estrategia ocupar para mostrarles un poco más de amistad y de amor. Pero hermanos, hay personas que a veces se molestan y tratan de querer desubicarlo a uno o de sacarlo de base, pero los consejos están aquí. Sé prudentemente una persona que sabe cómo maneja esas cosas. Porque así fue Cristo, dice el don de profecía, ¿no es cierto, hermano Carmelo? Claro, sí, aquí hay dos citas que la sierva del Señor tiene. La primera está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1169, y la otra está en Primeros Escritos, página 119. Vamos a leer aquí primero. Cristo fue acusado injustamente, sin embargo no abrió la boca para justificarse. ¿Cuántos hay ahora que cuando son acusados de algo, de que no son culpables, creen que llega un momento cuando la paciencia deja de ser una virtud y, perdiendo el control propio, pronuncian palabras que contristan al Espíritu Santo? Aquí me voy a detener un poquito, hermanos, porque aquí me está pegando, ¿verdad?, el versículo ese que leyó Gabriel de Santiago 1:19. Dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse o airarse. Esto me estaba recordando de hace unas 2-3 semanas que estábamos el hermano Tony y yo hablando con una persona, con un hermano de otra denominación, ¿verdad? Entonces de repente él se agarró, hable y hable y hable y hable, ¿verdad? Entonces le decíamos, hermano, espérese, cálmese, permítanos, ¿verdad?, contestarle lo que usted está diciendo. Pero él no dejaba, hermanos. Entonces realmente eso me vino a la mente. Digo, mira nomás, si aquí el Señor nos puso solamente una boca para hablar y 2 oídos para escuchar, entonces ¿qué quiere decir? Que hablemos menos y pongamos más atención, como lo dice allí, ¿verdad? Ahora la de Primeros Escritos dice que si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado a la justificación propia. Así es, hermano. Si nosotros pusiéramos atención, yo lo digo por mí porque yo soy muy como Pedro, ¿verdad?, muy precipitado, ¿verdad? A veces me están hablando y ya creo que ya sé de lo que me están diciendo y ya me pongo a hablar yo también, y ya me he dado cuenta de que muchas veces no, eso no es lo que te quise decir, es que no me dejaste terminar. Y hermano, yo le estoy pidiendo mucho al Señor que me ayude en esa manera, porque ¿verdad?, yo me les atravieso en las conversaciones y yo sé que eso no está bien porque aquí no lo está diciendo. Así es que, ¿verdad?, vamos a
cuando menos 5 minutos que estemos escuchando a la persona y vamos muchas veces a cambiar nuestro modo de pensar, y más que todo el de contestar. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude. Bueno, hermanos, así vemos que Jesús es nuestro ejemplo y Amén. Él es el que pues debemos imitar, ¿verdad? En nuestra manera de actuar cuando pues somos provocados. Y me llamó la atención esta parte, dice, ¿cuántos hay ahora que cuando son acusados de algo de que no son culpables, creen que llega un momento cuando la paciencia deja de ser una virtud y perdiendo el control propio, pronuncian palabras que contristan al Espíritu Santo? Miren, hermanos, hay veces que de verdad hay personas que a uno lo sacan, como dicen, de la paciencia, y a veces uno quiere hablar y peligroso, hermanos, uno echa a perder el carácter de Cristo y contrista al Espíritu Santo. Ya dice aquí, ¿cuántos hay ahora que cuando son acusados de algo que no son culpables, creen que llega un momento cuando la paciencia deja de ser una virtud? ¿Ha usted sentido eso alguna vez? Que uno es culpable de algo y sin embargo le están dando y le están dando y le están dando y usted está aguantando y de repente dice, basta ya. Bueno, creo que todos hemos pasado por eso. Este servidor igual. Ya ustedes saben cómo Satanás levantó una persona que ni la conozco personalmente y ha desatado una serie de difamaciones en mi contra ahí mismo en el YouTube. Y ha habido veces que unos, pues como que la paciencia se le acaba y dan ganas de proceder, de buscar maneras de cómo proceder legalmente. Y uno dice, pero ¿por qué voy a defenderme yo? Que el Señor que me defienda. Amén. Yo estoy consciente de que eso es simplemente una difamación. El Señor me conoce y sabe mi corazón y sabe cómo le he servido toda mi vida. ¿Y por qué voy a tratar yo de defenderme? Hubo alguien que me dijo, pastor, defiéndase, haga algo. No, le digo yo que Dios me defienda. El Señor sabe cómo es mi vida. Pero sí hay momentos que uno se siente molesto, sobre todo cuando hay personas que han creído en uno y dejan de creer porque le creen al difamador. Y uno dice, pero no es justo. Pero después uno dice, sí, pero así fue con nuestro Señor. ¿Cuántas cosas hicieron contra Él? Y mintiendo. Y sin embargo Él, ¿cómo actuó? Así que, hermanos, cuando veo a Cristo, yo digo, eso es lo que yo tengo que mostrar. Y eso es lo que usted tiene también que mostrar, hermanos. Esa es la prudencia benévola ante la provocación. Pero, hermano Carmelo, cite ejemplos, por favor, de cómo un mayordomo cristiano podría mostrar prudencia benévola, aparte de esto que ya me adelanté mencionando. Bueno, exactamente. No hay mejor cita que las que vamos a leer para ver de una persona que realmente, ¿verdad?, la prudencia, la conducta, tuvo mucho que ver. Vamos a ver aquí en Hechos 9, del 36 al 39. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué mensaje esto? ¿Qué actitud? ¿Qué conducta, hermanos? Que, ¿verdad? ¿Quién no quisiera ser como esta discípula? ¿Verdad? Y para eso, pues, ¿verdad?, estar siempre en el camino del Señor y dependiendo del Señor. Ahí podemos ver que aún las personas que la rodeaban, ¿verdad?, reconocían la actitud, la conducta de esta hermana Tabita. Así, hermanos, pues podemos ver, ¿verdad?, que si nosotros estamos mostrando lo contrario de esta actitud de esta hermana,
Pues hermanos, es triste decirlo que habemos muchos posiblemente que estamos actuando de una manera como lo dice aquí, hermanos. Permítanme leerles un poquito de aquí de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 46, que dice... Aquí un testimonio dice: la hermana F obra por impulso, busca faltas y ha tenido demasiado que decir de sus hermanos y hermanas. Esta conducta es capaz de producir confusión en cualquier iglesia. Si pudiera dominar su genio, ganaría una gran victoria. Si procurara el adorno celestial, el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, que Dios, el creador de los cielos y la tierra, considera de gran valor, entonces sería de verdadero valor para la iglesia. Así es que, hermano, hermana, si hasta aquí no hemos nosotros podido, ¿verdad?, dar ese testimonio que dio esta Tabita, pues hermanos, todavía tenemos oportunidad, todavía el Señor de la misericordia y de la gloria todavía está para ayudarnos, para cambiar estos caracteres que todavía necesitan. Y que un día no muy lejano puedan decir también, así como dijeron de Tabita, ¿verdad? Cómo le extrañaban, cómo por lo que hacía, por lo que hablaba. Saben, hermanos, que llama la atención el nombre de Tabita, porque ella fue conocida más por el nombre griego, que es Dorcas, ya que Tabita, pues en griego es Dorcas. Pero llama la atención que tanto Tabita como Dorcas significa gacela. ¿Y por qué se caracteriza una gacela? Bueno, hermanos, esta hermana era muy rápida para hacer el bien. Era muy rápida, hermanos, como una gacela, para ayudar al necesitado, para ver de qué manera atendía a su prójimo, de forma que cuando fallece, todos la sienten. Así debemos de ser nosotros también. Amén. Rápidos para ayudar, rápidos para actuar, haciendo las obras de misericordia para con los que necesitan. Y no rápidos para tratar de defendernos o rápidos para tratar de querer limpiar el nombre peleando con nuestro prójimo. Finalmente, el prójimo que se equivoca con nosotros, tildándonos de cualquier cosa que no es, finalmente, hermanos, oremos por él para que Dios se encargue de ayudarlo a cambiar esa conducta. Como Gabriel dice que mejor actuó con aquel que lo provocaba, no ponerse allí a responderle. Así vemos que como ejemplo de mayordomo cristiano que muestra una prudencia benévola, ha quedado registrado el caso de Dorcas, para que lo imitemos. Gabriel, ¿qué te parece si esta cita la leemos entre los tres? Tú te lees la primera porción, le explicas, y luego la siguiente el hermano Carmelo, donde dice hasta el 25:11, y luego su servidor cierra la declaración. En el libro del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 107, dice lo siguiente: en Jope, ciudad que estaba cercana a Lida, vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Esa última parte la subrayé porque me gustó y me llamó mucho la atención. Ella no era una persona que iba a andar, por decirlo así, como conocemos, chismeando, que iba a andar hablando de esto y diciendo, bueno, yo estoy haciendo esto, pero no estoy recibiendo nada a cambio. Ella se dedicaba totalmente a poner esas manos, ese talento que el Señor le había dado, al preparar todas estas ropas y estos abrigos para dárselas a las personas que lo necesitaban. Ella en ningún momento anduvo pensando o viendo y diciendo, bueno, a este no, al otro no y a este sí. Ella en ningún momento pues anduvo haciendo acepción de personas. Y vemos que dice ahí que fue una digna discípula de Jesús. Y quiero compartir otra cita con ustedes que se encuentra en Ministerio de la Bondad, página 71. Ella, Dorcas, había sido una digna discípula de Jesucristo y su vida se había caracterizado por actos de caridad.
y bondad hacia el pobre y el afligido. Y algo muy importante que ella tenía era su celo en la causa de la verdad. Su muerte fue una gran pérdida. La iglesia naciente no podía pasarse sin sus nobles esfuerzos. Pero al llegar y de la obra que ella había hecho, la resucitaron, y al resucitar fue el medio para convertir a muchos en Jope a la fe de Jesús. Una mujer que había hecho la obra que el Señor le había encomendado, y que por medio del testimonio de ella muchas otras personas vinieron al camino de Cristo Jesús y aceptaron a Jesús en sus vidas. Vemos cómo esta mujer fue utilizada por Dios. Una mujer que no tenía orgullo, no había odio en ella, una mujer que estaba llena de amor y que sentía el deseo de querer ayudar a los demás. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro propio orgullo no nos deja ayudar? ¿Cuántas veces nos hemos puesto o metido nuestra mano a la bolsa y nos quedamos viendo que solo tenemos $10 y decimos, bueno, si doy esto me voy a quedar sin nada? Pero el Señor es fiel con sus promesas cuando dice que Él nos va a bendecir doblemente. Por eso el Señor dice en su palabra también que es mejor dar que recibir. Entonces, esta mujer daba todo lo que tenía, pero aparte el Señor la bendecía grandemente a ella. Interesante. Hermano Carmelo, ¿qué le parece? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, la predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Dios requiere que su iglesia cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y experiencia, que vayan a ellos no con el propósito de chismear con ellos, sino para orar, para hablarles palabras que sean como manzanas de oro en canastillos de plata, lo dice Proverbios 25:11. Hermanos, pues es triste, ¿verdad?, cuando nuestra conducta se manifiesta ante hermanos que están apenas recién entrados a la iglesia, ¿verdad? Y me ha tocado algunas veces, ¿verdad?, tristemente ver cómo hermanos, ¿verdad?, que ya tienen tiempo en la iglesia y pues muchas veces se rozan con hermanitos o hermanitas que apenas entran y no sé, ¿verdad?, empiezan como maestros, pero de una manera equivocada hacia esas personas, ¿verdad? Empiezan a haber faltas en los otros hermanos, en las hermanas, y ya este hermanito pues ya empezó a malearse desde recién, ¿verdad?, que entra a la iglesia, y eso, hermanos, pues no está bien, sino que si nosotros, ¿verdad?, vamos a tratar a hermanos o hermanas pues de tiernos o poco en la fe, ¿verdad?, tiernitos en la fe, pues podamos mostrarles palabras de vida, podamos mostrarle más que todo una conducta de un verdadero cristiano, porque es verdad, aquí los chismes y todas esas palabras que muchas veces se escuchan en la iglesia, ¿verdad?, no son otra cosa más que Satanás que está allí, ¿verdad?, como dice por ahí en una parte donde dice que hay personas que no viven el evangelio, pero que se encargan de personas, ¿verdad?, nuevas en el evangelio, y en vez de hacerlo un discípulo, pues hacen un prosélito de Satanás, ¿verdad?, porque realmente los están encaminando hacia abismos, hacia las tinieblas. Y hermanos, pues realmente yo siempre lo digo, ¿verdad?, si yo voy a hablar del Señor, que pueda ser de bendición, y si no, pues mejor, ¿verdad?, guardar silencio, porque realmente yo no quiero ser piedra de tropiezo para otros, sino que el Señor nos ayude y me ayude a que pueda ser de bendición en todo momento. Y así dice el don de profecía, que es el deber de los hijos de Dios ser sus misioneros y llegar a relacionarse con aquellos que necesitan ayuda. Si uno está tambaleando bajo la tentación,
su caso debe ser considerado cuidadosamente y tratado sabiamente, porque su interés eterno está en juego y las palabras y los hechos de aquellos que trabajan por él pueden ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Testimonios para la Iglesia, tomo 4 páginas 72 y 73. Así vean ustedes cómo somos exhortados a ser hermanos prudentes, siendo bondadosos en el trato para con los demás, en la manera de cómo utilizamos la voz, de cómo nos manejamos con el asunto de la ira y cómo, hermanos, deberíamos contrarrestar ese tipo de carácter hostil a uno como el de Dorcas, que Amén. más bien sirve, más bien está pendiente de las necesidades de otros, y uno como el que el Espíritu de Profecía está diciendo acá, como el de un misionero que sabe utilizar las palabras cuando ayuda a alguien que está en necesidad o que está inclusive espiritualmente mal. Debemos, hermanos, en todo, llegar a mostrar el carácter de Jesús. Tratemos, hermanos, de cambiar. Tratemos de dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Amén. Para ya no ser más chismosos. Ya no andar ahí, hermanos, agarrando a los hermanos. Miren, a veces tenemos una costumbre tan, pero tan así, que en la punta de la lengua está el chisme. Y es que no hay día que no se agarre a alguien, o por teléfono, o personalmente, para estar hablando de otro. Hermano, eso es un pecado. Si usted tiene esa costumbre, órele al Señor. Amén. Órele al Señor y deje de andar llevando chisme y de andar llevando cosas que hacen poner a un hermano con otro hermano en discordia. Es lamentable, hermanos, pero a veces hasta utilizamos el nombre de alguien para decir, él dijo tal cosa de usted. Y nunca la ha dicho. Solamente porque le encanta estar hablando de esta persona. Ojalá, hermanos, que en vez de estar siendo ágiles con la lengua, seamos ágiles con los dedos en hacer obras de bien a nuestro prójimo. Oramos por eso. Amén, Vamos a Rey. arrodillarnos. Amantísimo Padre, te rogamos ahora que nos ayudes a ser personas prudentes y bondadosas, Sí, Señor. sabias para tratar a los demás, Mi Padre. porque las tratan con bondad. Señor, a diario nos vemos tentados a caer en el pecado del mal carácter, de la ira, del chisme, de no tener palabras sabias para otros. A diario, Señor, sale a relucir ese mal carácter. Pero aquí estamos, Padre, ahora, reconociendo nuestra debilidad, Amén. admitiendo, Sí, Señor, nuestra culpa y al mismo tiempo rogándote que nos cambies ahora. Sí, Padre. Que hoy, Señor, ocurra en nosotros una transformación total, Amén. de manera que ya no seamos más ese tipo de cristiano, ese tipo de mayordomía mala que ejercemos. No más, Señor, por favor, ayúdanos hoy a cambiar, a ser transformados y a ser prudentes y benévolos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.